capítulo 3, el marco metodológico, pues en este momento vamos a empezar a abordar los temas del 3.4 y 3.5, lo que son los tipos de investigación y los diseños de investigación. Antes que todo, vamos a empezar a ver qué son o para qué sirven, las características y una manera práctica de poder eh, considerar cuál tipo de investigación cae o recae en mi investigación y cuál diseño de investigación se parece o estoy trabajando para poder formar a mi investigación. Bueno, entonces vamos a empezar primero los tipos de investigación. Para todo esto, pues vamos a ver qué es un tipo de investigación o qué son los tipos de investigación que nosotros pudiésemos manejar. Porque en muchos de los casos nosotros de repente en la internet o cuando estamos investigando, consideramos que, porque si nos dicen investigación X, pensamos que ya es un tipo de investigación y esto no es así. O sea, son clasificatorios para poder definir o decidir hacia qué rubro pertenece. Por ejemplo, los tipos de investigación nos indican el nivel de investigación o el grado de profundidad que nosotros estamos desarrollando, el que estamos nosotros utilizando dentro de nuestro proyecto de investigación, dentro de esas características de hasta dónde queremos llegar o de lo que nosotros estamos abordando. En ella, por ejemplo, es importante distinguir que podemos encontrar tres principales, que son la exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación explicativa. Ahora, muy importante en ellos, muchas ocasiones nuestras investigaciones pueden entrar por ciertas características en una u dos de ellas. También es importante que nosotros reconozcamos que, pues sí, efectivamente, son elementos o son factores y que nosotros, de acuerdo con la información que trabajando, pues es necesario o es indispensable que digamos, ¿sabes qué? Mi investigación es de tipo descriptiva por estas características, pero también es de una investigación de tipo explicativa por estos elementos o estas características. Aquí lo importante es que después de saber qué son cada una de ellas, nosotros defendamos directamente el por qué decimos que son esos, bajo argumento, por qué decimos que nuestro proyecto de investigación en el que estamos nosotros desarrollando recae directamente en ese tipo de investigación. Por ese motivo, se presentan los tres niveles y ya va a depender de cada uno de nosotros como investigadores defender el por qué decimos que es cada uno de ellos. Bien, vamos a iniciar con la investigación. Este, sí, la investigación exploratoria, pues como nos indica directamente la filmina, es aquella que se efectúa sobre un tema o un objeto poco o nada estudiado. ¿Esto a qué contribuye o esto a qué nos trae? Que tiene que ser una investigación que casi no haya información para poder obtenerla y por lo tanto sus resultados constituyen una visión aproximada a lo que nosotros estamos emergiendo. Aquí hay que reconsiderar esta parte, poco estudiado. Eso es lo que ya nos va a decir o nos va a abrir un panorama. Como por ejemplo, hace algunos años, vamos a decir, en noviembre, diciembre del 2018, acabamos de sufrir una pandemia y se intentaba buscar los elementos necesarios para poder atacar ese posible bacteria o ese tipo de infección que estaba recayendo en la población mundial. Sí, esa, como todavía se estaba investigando y estábamos saliendo prácticamente de que pues no teníamos información de ella, pues en ese tiempo se consideraba que era una investigación de tipo exploratoria.
porque es, a pesar de que era poco estudiada, también no se tenía información. Sí, es muy importante distinguirla. Por ejemplo, si nosotros acabamos de descubrir un nuevo elemento para la tabla periódica, sí, ese también puede ser otro de los factores, importantes en los que podemos recaer. Otra pudiese ser que de repente surgen nuevas enfermedades, así como surgió la del COVID, y pues que todavía no hay cura, o que todavía, cada vez que se encuentra una cura es un aproximamiento nada más, pero realmente no está curando la enfermedad. Entonces quiere decir que la investigación sigue abierta para poder continuar buscando un tratamiento especializado para erradicarlo. Mientras tanto, recordemos de que si no se logra cubrir con todas las expectativas, si no se logra eliminar el fenómeno o el hecho o el objeto que se tiene bajo estudio, pues entonces quiere decir que pues únicamente lo que se hizo fue un análisis o un estudio, pero que todavía pues algunos científicos o algunos investigadores consideraríamos que sería una antítesis porque no estamos soportando o no estamos encontrando el resultado final del evento, del elemento que se tiene considerado, ¿no? Entonces, aquí nosotros siempre tenemos que considerar esa parte. En este momento, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, un estudio sobre seguridad para el uso para evitar enfermedades de tipo respiratorias mediante el contacto o algo que se le parezca, haciendo atribución al COVID o al acceso hacia una zona o un lugar, pues saben que pues ya no sería una investigación exploratoria, hablando en estos momentos que estamos en el 2022, 2023, 2024. ¿Por qué? Porque ya hay vacunas que pueden prevenir y que pueden ayudar para poder disminuir un poco la posible infección como tal. Entonces, ahí ya dejaría de ser exploratoria y nosotros entonces entraríamos en otro tipo de investigación. Pero recordemos, para que nuestra investigación sea catalogada bajo un estudio exploratorio, tendría que ser poco conocido, con poca información. Repito, si nosotros estamos haciendo algo y, no es que porque no existe en esta área ese estudio, sí, ok, puede ser una investigación, y eso yo también les he dicho que es válido porque pues nosotros estamos modificando o actualizando o estamos automatizando diferentes zonas, pero no por eso vamos a decir que es una investigación exploratoria, porque cuando hablamos de exploratorio es que no exista en todo el mundo, que no haya información que nosotros podamos encontrar para poder soportar o sostener dicho estudio. Entonces, ahí podemos encontrar la diferencia entre ellas, para que así nosotros no estemos siempre considerando todo ello. Un ejemplo dentro de esta investigación son las investigaciones referentes acerca del SIDA. ¿Por qué? Porque es una enfermedad donde no se conocían las causas ni las formas de transmisión que se tenían. Estamos hablando que esa investigación pudo haber empezado en 1980, 1985, cuando fue el boom directamente de esta enfermedad, y pues da la casualidad de que estamos en 2023 y todavía no se tienen los suficientes estudios para poder erradicarla. Pueden controlar, pero no poder erradicarla. Entonces, puede ser que aquí nosotros estemos encontrando para posibles soluciones algo que no existe todavía. Sí, una investigación de tipo exploratorio. Si nosotros vamos a hablar sobre la descripción de la enfermedad, entonces ya no sería una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque nada más vamos a describir de todo aquello que ya se ha hablado, de todo aquello que ya hay en libros y manuales. Pero si vamos a hacer un diseño
de alguna medicina, de algún componente que pueda, que vaya a erradicarlo, entonces estamos hablando de una investigación exploratoria. O sea, ahí, a pesar de que estamos hablando de un tema que sí es conocido o ampliamente conocido, pero hay cosas que todavía no sabemos que, o sea, no tenemos una solución o un resultado afín. Tenemos un control, más no un resultado afín. El cáncer es otro de los estudios que todo el mundo conoce, todo el mundo habla, todo el mundo dice, pero todavía las aplicaciones de lo que se está llevando a cabo no son 100% efectivas. Y así podemos empezar a nombrar, sobre todo en la industria de la medicina, ¿sí? Podemos empezar a nombrar que son muchas de las áreas que para nosotros pudiese ser exploratorios. Claro, si nosotros estuviéramos en esa área de medicina, tendríamos un campo formativo bastante agradable. Otro de los ejemplos pudiésemos poner como los estudios de realidad virtual. ¿Por qué? Porque observemos nosotros que de repente, a pesar de que ya estamos hablando que llegamos a la mitad de los años 20 del siglo 2000. Entonces, de repente por ahí nos queda cierta atribución porque consideramos que la realidad virtual, ya llegamos a su punto máximo, cuando todavía faltan muchas cosas por hacer. Hay un mundo totalmente, desconocido dentro de la era de la realidad virtual. Lo único que nosotros nos falta el camino y realmente el estudio para poder llevarlo a cabo. Sí, estos pueden ser algunos ejemplos. Ya ustedes poco a poco pueden ir haciendo atribución a qué se refiere con un estudio exploratorio cuando estamos diciendo o estamos indicando justamente esa parte. Tenemos también la investigación. ¿Sí? ¿Qué es la descripción descriptiva? Bueno, la descripción descriptiva justamente nos dice que es cuando nosotros describimos, caracterizamos, demostramos su comportamiento, la estructura de algo que se está llevando a cabo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un elemento que tenemos bajo estudio en la que sí ya se tienen información de ella y en la que nosotros empezamos a hacer análisis o cambios o modificaciones o actualizaciones sobre lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, si yo tomo un, un sistema de seguridad y porque pues fue generado en los años 80 y pues yo ya digo, pues ya el material que menciona en ese sistema de seguridad o los elementos que utiliza ya hay muchos que son obsoletos o se han modificado, pues entonces con esto yo puedo hacer una investigación de tipo descriptivo por la sencilla razón de que pues voy a modificar algunos elementos, actualizar algunos elementos, aunque estos ya estén existiendo, aunque estos ya realmente estén funcionando. Lo único que es una adaptación a lo actual, a la actualidad en la que nosotros estamos manejando, en la que nosotros estamos viviendo día con día. Los estudios descriptivos miden de manera independiente las variables y aún así cuando éstas no estén formuladas directamente. ¿Esto qué quiere decir? Que pues realmente se van a describir, se van a tener que hacer mención, se van a tener que redactar su funcionamiento. Por eso les decía yo, o sea, tengo que atribuir que cualquier estudio, cuando yo pienso que quiero hacer algún cambio directamente hacia algo, que está funcionando, pues va a ser una mejora. ¿Por qué? Porque realmente yo voy a pensar que todo cambio que yo estoy realizando, que yo voy a plantear, va a ser para mejorar lo que ya existe. Entonces es un estudio de tipo descriptivo. Dentro de esto, podemos mencionar, por
ejemplo, hacer un análisis de población estudiantil, los censos, esos son estudios descriptivos porque vamos a describir directamente cómo es la población estudiantil, cuáles son sus tendencias, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más contiene, hacia dónde la población puede haber una referencia directa de lo que está de lo que se está manejando, qué es lo que más necesita. A eso es ir identificando factores o elementos para, vamos a llamarle, mejoras o para poder analizar de lo que se lleva o lo que se está de lo que se tiene en un día a día, de tipo descriptiva es toda aquella en la que nosotros hacemos mención de lo que se tiene. Ahora, en la investigación de tipo explicativa es la aquella que se encarga de, pues, decir el porqué de las cosas, o sea, buscar una explicación, como su título lo indica de explicativo, buscar una explicación sobre el qué está sucediendo o por qué está sucediendo. Esto tiene que ver con el establecimiento de la relación causa-efecto. Por ahí algunos autores hacen mención a otro tipo de investigación llamado causalidad. Nosotros lo englobamos únicamente en la investigación de tipo explicativa. O sea, se explica por qué se requiere hacer algún cambio. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo termino de hacer un análisis a un sistema que está en este momento funcionando, pues bueno, mi investigación al finalizar pasa a ser explicativo porque a, yo ya empiezo a demostrar o a explicar el por qué tiene que haber ciertos cambios bajo qué estrategias. Entonces yo ya de repente yo ya empiezo a decir o a sostener ciertos valores, ciertas características que se manejan. Dentro de algunos ejemplos, por decir así, se mantienen en la indagación de las causas que generan la corrupción, ¿sí? O sea, sabemos cuáles pueden ser las causas de la corrupción, pero bueno, ahora viene explicar cada una de esas causas mediante ciertas características, ¿no? De indicar por qué sucedió esa causa o de dónde proviene ese elemento o esa causa que se hace mención, o los efectos de la estrategia de la enseñanza del rendimiento estudiantil, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues reconocer primero cuáles son en qué hemos estado fallando en la educación a nivel global, a nivel nación, y posteriormente ubicar alguna estrategia para que así se pueda mejorar. Entonces, es explicar la estrategia que se quiere lograr para que así pueda tener un mejor sentido, una mejor ubicación hacia lo que nosotros estamos manejando o hasta lo que nosotros queremos demostrar. De esta manera, nosotros tres tipos de investigación. Es muy importante, nada más ustedes verifiquen o vean así cuál va a ser su giro de su proyecto de investigación. ¿Sí? Recuerden, o sea, y si que hay tres tipos de investigación, exploratoria, descriptiva y explicativa. Si asumimos que exploratoria difícilmente puede entrar en mi proyecto de investigación, entonces nada más es cuestión de ubicar si mi investigación es de tipo explicativo o de tipo descriptivo. Y ya de esa manera ya podemos explicar directamente esos elementos. Entonces, o es una o es la otra, pero también hay que recordar que en algunas investigaciones, de acuerdo a sus características, pueden ser de tipos descriptivos explicativos, así es. Entonces, por eso es muy importante ver sus características que nosotros tenemos para poder llevarlos a cabo, para poder hacer mención de ellos. Ahora, en la redacción del diseño de la investigación, bueno, aquí también vamos a tener
tres tipos de diseños de investigación. Sí, o sea, aquí nosotros también hay que especificar de qué manera o cómo vamos nosotros a llevar a cabo o cómo vamos a encontrar el tipo el diseño de la investigación. Recuerden que en muchas ocasiones diferentes autores hacen mención de otros tipos de otros diseños de investigación. El diseño de la investigación es de dónde estamos ubicando, de dónde estamos buscando o encontrando los datos. Algunos autores también, repito, nos citan muchos diseños de investigación, ¿sí? Pero vamos a dejarlo de manera general, tres elementos. Pero antes de entrar en ello, vamos a que un diseño de la investigación es identificar directamente la forma en cómo recolectamos los datos para comprobar la validez de nuestro proyecto de investigación. O sea, cómo vamos a comprobar nuestra hipótesis, de dónde están proveniendo la información. Sí, o sea, aquí es importante nada más ser críticos de nuestro proyecto, al igual que en el tipo de investigación, ser críticos para poder decir, ¿sabes qué? Pues efectivamente mis datos los estoy ubicando de este elemento o los estoy sacando de este punto. Vamos a ver cuáles son esos tipos de datos que vamos a hacer. Acuérdense que esos datos nos van a servir para poder medir, ¿sí? Medir los cambios de las variables. ¿Y de dónde provinieron esas variables? Justamente de las hipótesis. Recuerden que ya desde el momento en que nosotros hicimos en el 3.3 la operacionalización de las variables y obtuvimos de dónde podíamos medir cada una de nuestras variables, sea independientes o dependientes, de dónde las podíamos medir, entonces ya nosotros estábamos identificando directamente los valores y ya teníamos conciencia de los valores del que nosotros íbamos a trabajar. Y aquí ya empieza ese apartado de, bueno, vamos a trabajar con esos valores, pero también hay que identificar los valores. Sí, entonces nos indican directamente que los diferentes diseños de, sí, pues son tres, ¿sale? Esos diseños que nosotros vamos a tener son los documentales, son los de campo y son los experimentales. Sí, por eso es que les argumentaba yo, es que ¿de dónde proviene la información o de dónde lo vamos a manejar? Sí, ¿de dónde lo vamos a obtener cada uno de ellos? Hay que recordar que las investigaciones de campo, nosotros no manipulamos a las variables, ¿sí? Sino observamos los cambios posibles que pueda tener las variables. Mientras que en una investigación de tipo experimental es donde nosotros manipulamos los valores, manipulamos un equipo, manipulamos la situación para poder ver que cambie directamente lo que nosotros estamos esperando. Por eso eso es lo que yo les argumentaba, que aquí nosotros tenemos que analizar siempre la parte de dónde proviene mi información y qué o cómo me va a servir para poder medir la información que yo tengo, que yo estoy manejando y el cómo lo voy a estar trabajando. Entonces, recuerden, la manipulación se refiere justamente a cuando nosotros ya estamos trabajando con una investigación de tipo experimental, mientras que la observación se refiere nada más con tener o el tener nosotros o estar siempre un poquito atrás y observar qué cambios o las situaciones que están realizándose sin necesidad de que nosotros estemos interviniendo. ¿Sí? Para ello nosotros tenemos siempre que estar considerando esa parte.
todos esos datos, toda esa información de la que nosotros tenemos que analizar. Ahora, muchas ocasiones cuando nuestros proyectos son un poquito grandes y donde nuestra población es extensa, entonces por ese motivo también se calcula el apartado de población y muestra. Y la palabra muestra, nos permite justamente el que es parte de la población que nosotros tenemos para poder valorar los resultados. Sí, repito, aquí nosotros no podemos estar cambiando o ubicando todos los valores que nosotros tengamos o todas las soluciones que nosotros tengamos de toda una población. ¿Por qué? Porque si es demasiado, un poquito extensa como tal, pues no vamos a poder abarcar todos los elementos necesarios que se puedan tener. Sí, claro, claro, claro. O sea, cuando ya son proyectos pequeños, pues sí tendríamos que hacer el muestreo va a ser igual al tamaño de nuestra población. Sí, entonces, y eso se valora y se hace mediante fórmulas estadísticas en la que nosotros podemos demostrar esos elementos, esas consideraciones tendríamos que siempre estar manejando. El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al el problema planteado. Sí, ¿de qué manera lo voy a responder? O sea, mediante ciertos datos. ¿Y de dónde consigo esos datos? Bueno, pues va a depender siempre del investigador, del, de la, de la recolección de datos que pueda estar obteniendo, que realmente de la técnica en la que diga, ¿sabes qué? Son de estos elementos que voy a empezar a jalar mi información. Por eso, les argumentaba, para poder formular nuestro diseño de investigación, nos dicen que la investigación puede categorizarse en tres diferentes factores. Una investigación documental, otra investigación de campo y una investigación experimental. Antes de entrar a su definición de cada uno de ellos, yo lo único que les puedo adelantar es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una investigación de campo, necesitamos de la investigación documental. Recordemos que la investigación documental es toda aquella que necesita de un sustento teórico, toda aquella información que se requiere para sustentar lo que estamos haciendo. Mientras que también una investigación experimental, pues previo a entrar a la sección de modificaciones, de estar, de estar manipulando, de las manipulaciones que pudiésemos tener nosotros directamente en nuestro proyecto, pues entonces también las experimentales tendrían que ser investigaciones de tipo documentales. Con esto ya les estoy anticipando que los diseños de investigación pueden ser documentales de campo o pueden ser documentales experimentales, ¿sí? Para que así ya nosotros vayamos dándonos una idea de cómo nos vamos a estar moviendo en el diseño. Una investigación documental va a ser aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos y otros tipos de documentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos basamos directamente de manuales, de normas, de libros, de investigaciones previas, todo eso que nos sustenta a nosotros la información o que nosotros estamos utilizándolo para sacar elementos o datos necesarios para poder trabajar a nuestro proyecto. Entonces, por ese motivo se dice que nosotros empezamos a ubicar la información como diseño de información como una investigación documental. En pocas palabras, es de aquello que nosotros estamos utilizando en nuestras bases teóricas. Recuerden que ya en el tema de bases teóricas ya les he argumentado que nosotros necesitamos de bibliografía, de referencias bibliográficas en la que van a sustentar todo aquello de lo que nosotros hablemos o todo aquello que nosotros estemos diciendo dentro de dicha investigación. Por tanto, pues ya para que vayamos adelantando,
que van a ser todos esos materiales impresos y cualquier otro tipo de documento que nosotros nos para sustentar mis datos que yo tengo. Un ejemplo, pues un estudio sobre historia de la computadora. ¿Por qué? Porque se realiza mediante este material bibliográfico y hemerográfico. Cuando nosotros vamos a describir ciertos elementos o ciertos factores que van a intervenir en mi propia investigación, pues estamos hablando también de una investigación de tipo documental. Por tanto, aquí es de donde yo les argumento que todos nuestros proyectos pues van a ser documentales, investigaciones documentales dentro de ella. Ahora es únicamente identificar qué diseño es directamente, si es un diseño de campo o es un diseño experimental. Olvidémonos nosotros de que los diseños experimentales van a ser aquellos, o las investigaciones experimentales son aquellas que porque hacemos experimentos directamente y nos vamos a un área de laboratorio. No, en la actualidad ya no es de esa manera. En la actualidad consiste en cómo nosotros estamos obteniendo los datos, cómo nosotros estamos directamente manipulando la información. Por eso nos dice que la investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad de donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna. Como por ejemplo, si yo llego y quiero saber la temperatura de un sistema de enfriamiento, pues voy a llegar a la lectura. Puedo traer un equipo para poder leer si realmente es la misma temperatura que me indica y lo anoto yo en mi técnica o en mi instrumento de recolección de datos sin manipular, o sea, sin de repente decir, ah, no, es que estaba mal programada y la programo bien. No, si estaba mal programada, ya después se va a investigar qué fue lo que falló. O, ah, no, es que no la conectaron. Si yo la conecto, entonces yo ya estoy manipulando mi posible resultado. Entonces, por ese motivo nos dicen que el hilo entre un diseño de investigación de campo y un diseño de investigación experimental es bastante delgado, porque aquí indica que si nada más observamos, si nada más verificamos que se cumplan las cosas y estamos tomando datos, entonces ahí se dice que es una investigación con diseño de campo. ¿Sí? Entonces, eso es muy necesario que, no, que nosotros tengamos idea de esa parte. Porque muchas ocasiones nosotros queremos estar interviniendo para que así poder hacer que nuestra variable bajo estudio o bajo consulta se haga de manera funcional o que queremos que se haga positiva para que nuestra investigación ya funcione de manera correcta o que digamos, ¿sabes qué? Lo que yo propongo o lo que yo dije sí es cierto. Bueno, pero no, pero ya con eso cambiaría nuestro diseño de investigación. Por eso es que aquí nosotros tenemos que identificar únicamente cuál es el diseño de la investigación que nosotros estamos considerando. Por ejemplo, una investigación de campo, tendríamos el sondeo de la opinión en el que se consulta directamente al consumidor acerca de un producto. O sea, ¿qué quiere decir? Que me diga cómo ve o cómo observa a un producto sin necesidad de que yo le esté diciendo o indicándole que lo tiene que consumir. O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo observa? Y punto. Sí, a eso se va refiriendo la investigación de campo. Ahora, si nosotros hablar con la investigación experimental, bueno, pues la experimental nos indica directamente que es el de someter bajo estudio y poder manipular. Hay que recordar que la manipulación puede ser desde que si estoy analizando el comportamiento de una persona y le doy agua yo a esa persona o le doy una pastilla a esa persona, yo ya estoy manipulando la variable. O sea, y mi variable de estudio es
las personas. Entonces, yo ahí ya estoy manipulando, ya estoy interviniendo yo. Entonces, ya mi investigación se convierte en experimental, porque muchas veces nosotros decimos como investigadores, estamos metiendo nuestras manos para poder encontrar o para poder observar resultados, para poder verificar el efecto que pueda estar sucediendo. Si yo estoy haciendo el estudio de verificar, por decir así, el crecimiento del pasto en una zona, pues puede ser de campo hasta que yo en algún momento diga, no, es que le pega mucho el sol, le pongo una sombra, ¿sabes qué? Observé que le está llegando mucho los animalitos, los bichos, le compro para los animalitos o los bichos que llegan ahí en contra de ellos, ¿sabes qué? Los veo, le voy a echar un poquito más de agua de la común que le están echando, entonces yo ya estoy manipulando la zona de mi investigación y entonces por ese motivo se convierte la investigación, el diseño de la investigación prácticamente se convierte en una investigación de tipo experimental, ¿sí? Entonces, ahí es de donde nosotros podemos, ¿cómo le puedo decir? Nosotros podemos irlos identificando rápidamente. Si yo estoy manipulando algo, si yo tengo el control de alguna variable y estoy cambiándole el sentido directamente, pues estamos hablando del diseño de investigación experimental. O sea, no es que sea malo, sino sencillamente es identificar de qué manera estamos obteniendo los datos. Sí, y de qué manera nosotros estamos haciendo nuestra investigación. Porque muchas personas luego identificamos o decimos, es que esa investigación de repente, pues el investigador está haciendo cambios o modificaciones. Bueno, porque realmente desde un inicio dijo, ¿sabes qué? Voy a observar a mis sujetos o mi área de estudio, bajo estudio, y posteriormente de tomar cierta información de cómo es el comportamiento o cómo está el sistema, ahora voy a modificar y voy a cambiar ciertos valores, ciertos elementos. Y con ello yo ya estoy encontrando o detallando directamente hacia un resultado afín. O sea, ya estoy diciendo, ¿sabes qué? No nada más mi investigación tipo documental, sino que también es de tipo experimental. O sea, inició tal vez siendo mi proyecto de tipo de campo, pero al final se convirtió en experimental. Por tanto, mi investigación sería documental, experimental. Recuerden que una investigación empieza de campo y termina experimental, será experimental como tal. Si una investigación empieza de tipo experimental y termina de campo, sigue siendo experimental porque ya manipulaste las variables. Entonces, para que sea de campo, nosotros no tenemos que intervenir en ninguna de las variables, no tenemos que manipular y ni modificar ninguno de los valores que tenemos. Con esto ya ustedes van a poder definir directamente el tipo y el diseño de investigación, indicando en tipo si su investigación es exploratoria, explicativa o descriptiva, o y en el diseño de investigación si su investigación es documental, de campo o experimental.